Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues había una historia de un ministro que todos los fines de semana decía el mismo sermón, no cambiaba nada, exactamente lo mismo. Entonces, después de unos cuantos meses, una de las personas que seguía su sermón, o que lo veía todos los fines de semana, le dice: no sé si se habrá dado cuenta, pero usted está todos los fines de semana diciendo exactamente lo mismo, y no sé, se lo quería hacer saber porque no sé si de alguna forma eso pueda tener algún efecto, o quizá algunas de las personas se aburran y no quieran venir. Entonces él dijo algo muy curioso. Él dice: sí, yo digo el mismo sermón todos los domingos, y voy a seguir diciéndolo porque mientras más lo repites, quizá la gente empiece a ponerlo en práctica. Entonces lo curioso del caso es que a mí no me gusta, porque yo te digo lo que a mí me ha servido, lo que me sirve a mí. O sea, intentar llenar el espacio de palabras e información, o tratar de hacerlo un poquito diferente para que de alguna forma, porque el mensaje es el mismo, siempre va al clavo. O sea, que esto no va a cambiar, va a ser siempre el mismo. Y hay una parte de mí que dice: ¿cómo puedo decirlo de una forma diferente para que por lo menos... Hay personas que quizá tienen ese don. Yo lo llevo todo a lo simple, porque así es como las cosas me funcionan a mí. A mí, usualmente, cuando yo estoy en un proceso de integrar algo, la repetición constante es lo que me ayuda para que poco a poco se vaya sentando. Y cuando menos te lo imaginas, la experiencia empieza a tener lugar y ya no tienes que seguir escuchándolo. Pero siempre lo curioso del caso es que siempre hay algo nuevo que se puede decir, no nuevo, pero algún punto de entrada. Y entonces el punto de entrada que voy a utilizar hoy fue una conversación que estaba teniendo con ella. Y esto ocurre mucho. Por ejemplo, estábamos compartiendo de uno de los videos que había visto donde Faina estaba compartiendo la experiencia que ella tuvo cuando le cayó ese momento que se dio cuenta que algo la respira. Y es cuando te empiezas a dar cuenta que no eres tú quien está moviendo, ni siquiera el que está teniendo, el que está haciendo nada, sino que algo te está haciendo a ti, ¿verdad? Entonces en la conversación surge que cuando llegue ese momento que tienes esa comprensión de que algo te respira, y ahí me dio una oportunidad para empezar otra vez una nueva partida con esto, porque en el Zen hay una famosa frase que dice: antes de la iluminación, carga agua y corta madera. Después de la iluminación, carga agua y corta madera. Lo que está diciendo es que nada necesariamente va a cambiar. De hecho, no tiene nada que cambiar. Lo que va a ocurrir es que tu actitud cambia, y a veces es una cosa tan sutil que al tener una expectativa de creer que va a ser algo tan especial, la estás constantemente pasando por alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Esta mañana me levanté como a las 4 y pico de la mañana. Por alguna razón, eso fue lo que tocó. Me levanté como a las 4 y algo, traté de acostarme a dormir y me di cuenta que no podía dormir. Entonces, la actitud ya integrada en este sentido era: bueno, pues parece que este personaje, aquello que lo está viviendo, no quiere que duerma. Entonces, esa actitud de ya saber que aquello que está viviéndome no quiere que duerma, es tomar conciencia de que yo no estoy a cargo de nada de esto. Y cuando uno empieza a ser consciente de ello, eso es lo que se le puede conocer como un estado de iluminación. No que estoy diciendo que soy iluminado, es simplemente cuando empiezas a darte cuenta que de alguna forma no eres tú quien estás haciendo las cosas, que las cosas se están haciendo a través de ti, y eso se va sentando de esa manera. No tengo que tener un momento especial que sienta: wow, aquí ocurrió. Porque esa idea de ese momento especial de aquí ocurrió, eso es estar buscando esa expectativa que se monta uno, es lo que continúa pasando por alto lo obvio. Y lo obvio es que ya estás teniendo la experiencia sin darte cuenta. Si sueltas la idea de cómo esa experiencia tiene que lucir.
Porque nosotros creemos que va a ser algo supernatural, y en realidad es llevándolo a lo simple. Entonces, la base de todo lo que estamos compartiendo parte de una sola premisa. Y la premisa es: no soy el hacedor. Esa es la premisa. La premisa de no soy el hacedor simplemente lo que hace es que desvincula la culpa inmediatamente. Porque yo solo me puedo sentir culpable de algo que yo hice. Pero si no soy yo el que lo hice, entonces ¿cómo puedo sentirme culpable? Ahora, un experimento que todos podemos hacer es que ahora mismo observa el pensamiento que está surgiendo en tu mente. Y pregúntate si tú elegiste ese pensamiento o eso fue algo que surgió. Y observa, si empiezas a mirar durante el día las decisiones que tú crees que estás tomando, pero te das cuenta que esas decisiones van precedidas de un pensamiento. Y ese pensamiento, ¿quién lo buscó? ¿Quién lo puso ahí? Entonces te estás dando cuenta como de alguna forma la vida me está viviendo. Entonces, una de las cosas que observo cada vez más en este proceso, que por eso es que constantemente digo que la vida es simple, es que observo cómo el personaje Nick experimenta todo tipo de movimientos. Cuando digo movimientos, estoy hablando de sensaciones, a veces podemos etiquetarlas como malestares, podemos etiquetarlas como placenteras, pero experimenta todo tipo de movimientos. Y lo que todos los movimientos que experimenta el personaje Nick Arandes tienen en común es que todos son transitorios. Lo único que hace que un movimiento aparente durar más tiempo es la historia que la mente fabrica a raíz de ese movimiento y cómo la mente se engancha a ese movimiento. Eso es todo lo que es. Si el movimiento es placentero, la mente fabrica una historia sobre ello y empieza a fantasear y sigue fantaseando porque quiere seguir fantaseando sobre ese movimiento placentero. Pero cuando el movimiento es doloroso, lo que no permite que el movimiento continúe su rumbo es la historia que la mente fabrica al tratar de querer erradicarlo. Mira qué curioso. La mente que trata de erradicar el movimiento es lo que hace que el movimiento no se pueda ir. Pero cuando empiezo ahora a observar la vida ocurrir, donde el movimiento placentero como el movimiento doloroso, que en realidad simplemente son dos movimientos, les permite ser, entonces me doy cuenta cómo de alguna forma el guión de este personaje se va desenvolviendo y lo único que hace que este personaje sienta miedo a raíz de esos movimientos es por el miedo de que se le puede hacer daño. Y la idea de que a este personaje se le puede hacer daño es simplemente la identificación con un yo, más nada. Cuando me identifico con este yo, estoy vulnerable a todas las historias que la mente pueda fabricar. Y a un nivel más profundo eso es lo que da miedo, porque la desidentificación con este yo, que de hecho, mira qué curioso, hoy me estuvo hablando una amistad, que él es el que me está corrigiendo los libros y las cosas que yo voy escribiendo. Y me comentó que tuvo una experiencia. Me dice, tuve una experiencia muy curiosa. Me levanté por la mañana y empecé a experimentar con un espacio de paz que no te lo puedo describir. Pero lo curioso del caso es que también me di cuenta que por alguna razón no era yo quien estaba experimentando eso. Simplemente él empezó a darse cuenta que no es él el que experimenta esos espacios de paz y por consiguiente tampoco es él el que experimenta esos espacios donde aparenta estar, no sé, feliz o lo que sea. Porque eso es curioso. Entonces ahí le digo, claro, ahí lo que te diste cuenta que lo único que tuvo lugar en tu vida fue que en ese momento hubo una desidentificación con el yo, con este yo. Ese es el yo que se adueña de lo placentero y se adueña de lo doloroso. Si no hay un yo que se adueñe de ninguno de los dos estados, lo que hay es experiencia. Todo lo que hay es experiencia. Ahora mismo esto es experiencia.
Si simplemente te permites y observas, esto es una experiencia que no difiere de cualquier otra experiencia que quizás esté acompañada de un movimiento un poquito más intenso o que esté acompañada de un movimiento más placentero. Sigue siendo experiencia. Entonces la vida es un conjunto de experiencias una detrás de la otra. Y cuando yo puedo simplemente permitir que la experiencia tenga lugar, ¿qué es lo que no hay? Sufrimiento. Entonces una de las cosas que yo he ido observando es cómo yo en estos últimos días he experimentado unos movimientos y lo único que he observado a través de esos movimientos es que es lo que toca. ¿Por qué? Porque eso es lo que toca. No tengo que cambiarlos, no tengo que luchar con ellos, simplemente es lo que toca. Y cuando uno aprende a vivir con esos movimientos es muy curioso porque entonces es como la vida se simplifica, porque la vida es simplemente una constante de movimientos, es todo lo que es, eso es lo que la vida es, no lo que el personaje yo soy, es lo que la vida es un constante flujo de movimientos, placenteros, dolorosos, intensos, menos intensos, pero todo eso simplemente forma parte de lo que tiene lugar en la experiencia, que no tiene el poder de afectarme como esencia, y lo que soy es la esencia.